Hoy estaremos hablando acerca de la clase número 18. Clase número 18 en la página 43. Por favor, ustedes que me están viendo, abran sus manuales. Vamos a la página 43. Y estaremos hablando hoy acerca de la diferencia que hay entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Ese es el tema que nos ocupa hoy. La diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida, clase número 18 de escatología. Ok, pues vamos a entrar a nuestra clase el día de hoy. Por favor, tome nota ahí de la fecha en que vamos a recibir esta clase. Toma nota. Y puedes también tomar nota del número de clase para que no lo olvides. Y te recuerdo una vez más, estamos en la página 43. Jóvenes presentes, iniciamos con la lectura del primer párrafo, como dice ahí. La primera nota con el encabezado número 1, como dice en voz fuerte todos juntos. Ok. Versión Reina Valera 1960. Ok. Tenemos dos cosas que considerar ahí en este versículo. Hay dos cosas que nos revela la palabra de Dios. Número 1. Existe una promesa fiel de parte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es su promesa? Que en determinado tiempo Él vendría por su iglesia, que su iglesia sería arrebatada de este mundo. Y ahí tenemos la promesa. Segunda cosa que encontramos en este versículo, que esta es una de las claves que nos da el fundamento para creer nosotros los que somos pretribulacionistas, para creer que el arrebatamiento será antes de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque mira lo que dice ahí. Una vez más, jóvenes. Palabra de paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Ahí está la clave. ¿A qué se refiere ese versículo? ¿Me pueden decir ustedes? Sí, que tiene una prueba para todo el mundo. Sí. Y si pudieran moverse al centro para no estar mirando a los lados y así pueda estar mirando fijamente a la cámara. Ok, al centro. Ahí en medio, ahí al centro, Enrique, aquí. Exactamente, ahí bien sentaditos los dos en medio. Ok. Ok, mucha atención, ustedes que me están viendo también, mucha atención, no se me distraigan. Así que, ¿qué es lo que vemos ahí? Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, ¿qué dice? Yo también te guardaré, que ha de venir. ¿A qué se refiere? ¿A quién le está diciendo? Que a la iglesia le está diciendo que le ha de guardar. ¿Y le va a guardar acerca de qué? De la hora de la prueba, y que según la escritura esa prueba vendrá sobre el mundo entero. Así que ¿a qué se refiere o de qué nos está hablando eso? De la gran tribulación. Entonces hay una doble promesa. Promesa de que Él ha de regresar por su pueblo. Promesa de que Él no va a permitir que la iglesia pase por la gran tribulación. Antes que venga la gran tribulación, Él vendrá por su iglesia. Ahí está un versículo clave. Para aquellos, hay muchos, no vayas a creer que todos piensan como tú. Hay muchos iglesias y pastores, iglesias completas, grandes, que han sido enseñados que
la iglesia va a pasar por la gran tribulación, se les ha hecho creer eso. Para los que creen eso, entonces surge otra pregunta, entonces ¿a quién esperas? ¿A Cristo o al anticristo? Si están esperando pasar por la gran tribulación, eso indica que entonces no esperan a Cristo, están esperando al anticristo. Pero nosotros creemos, de acuerdo a la Escritura, no porque nosotros queramos creer, que la iglesia no pasará por la gran tribulación. De hecho, tenemos una lección completa que habla sobre eso, sobre la gran tribulación y la iglesia. Entonces vemos ahí que Dios ha prometido guardar a la iglesia de la prueba que vendrá sobre todo el mundo, refiriéndose a la gran tribulación. Concluimos, la iglesia no pasará por la gran tribulación según este versículo. Léelo, corrobóralo y verás que te está hablando que Él va a llevarse la iglesia antes de eso. Hay otras referencias que aclaran mucho más este tema. Vamos a continuar con el siguiente párrafo. Ajá. A ver, ¿qué me puedes decir de esta nota? Verdaderamente viene el rapto de la iglesia, va a ser antes de la gran tribulación, no cuando el anticristo, no hay muchos que se confunden. Ajá. Cristo va a aparecer primero, sino lo primero que después del arrebatamiento, lo primero que va a acontecer es que se hace un pacto con Él. Según algunas teorías, hay quienes creen, como nosotros, que el arrebatamiento es antes de la gran tribulación. Les llaman pretribulacionistas. Algunos otros creen que la tribulación va a suceder exactamente a la mitad de los 7 años, que es que a los 3 años y medio. Le llaman mid-tribulación. Hay otro grupo de iglesias y teólogos que creen que la gran tribulación sucederá terminando los 7 años de la semana 70 de Daniel. O sea que sucede el Armagedón y entonces, ahí está bien. Sucede el Armagedón y entonces acontece la gran tribulación. Entonces, pretribulación, mid-tribulación y post-tribulación, según ellos. Pero aquí estamos viendo algo muy diferente, según el versículo que acabamos de leer. Dice, este último verso dice que fue el que convenció al autor de nuestras notas que el arrebatamiento sucederá antes de ¿qué? Antes de la gran tribulación, según lo testifica él. Y fue convencido, ¿qué más dice? Ayúdame. Así es. O sea que esto nos da a entender, según nuestro autor, nos dice que el anticristo puede manifestarse antes que la semana 70 de Daniel comience ya a correr tiempo. Y él lo menciona como el tic-tac del reloj profético de Dios. Según su lenguaje que él usa, él está diciendo que el reloj de Dios se paró. ¿Se paró hace cuánto? Hace 2000 años. Hace más de 2000 años se paró el reloj de Dios, mientras entró el tiempo de los gentiles o el tiempo de la gracia para salvación de todo el mundo. Y según nuestra nota nos está diciendo que la semana 70 inicia no cuando se manifiesta el anticristo, sino cuando él confirme el pacto.
a partir de ese momento comienza a correr la semana 70 de Daniel o la gran tribulación. Mientras tanto dice él que el reloj profético de Dios está parado. Y luego nos dice, no se deje engañar al respecto de este tema. Los 7 años del periodo de la gran tribulación, que dice, no comienzan cuando el anticristo se levanta, sino... Así es. Con el siguiente párrafo, ¿cómo dice? Nos da 2 ejemplos de supuestamente 2 personas que nuestro autor recalca y dice que son ejemplo de que el arrebatamiento sucederá antes de la gran tribulación. ¿Cuáles son esos 2 ejemplos? Número 1. Ajá. ¿Qué nos da a entender ahí? Ajá. No. No. Dios los libró. Como un ejemplo, queda a entender que Dios siempre ha librado a los justos y que el juicio nunca viene para los justos. El juicio viene para los impíos, los que rechazan a Dios. En este caso, Noé era justo y él fue librado del juicio que vino. ¿Cuál fue el juicio que vino? La destrucción total. La destrucción total de tanto animales como seres humanos, excepto Noé y su familia y los animales que Dios eligió. El propósito del autor es darnos a entender que Dios siempre libra a los justos de los juicios. Noé fue librado del juicio con su familia. Lot fue librado del juicio. Antes de que las ciudades fueran destruidas, envió sus ángeles ¿para qué? Para sacarlo. Lo aplicamos al término de lo que estamos hablando para arrebatarlo del lugar de juicio. Así que la iglesia de igual manera va a ser ¿qué? Va a ser sacada de este mundo. ¿Por qué? Porque viene juicio, según lo dice el primer versículo, para probar a los que moradores de la tierra. Entonces, constatamos, realmente la iglesia no pasará la gran tribulación, porque históricamente en la Biblia Dios siempre ha librado a los justos de los juicios que Dios envía a este mundo. Continuamos con la siguiente nota. Nos está dando las definiciones de lo que es el arrebatamiento o el rapto, según el latín, según el griego. Ok, continuamos, adelante.
Amén. Ahora, ¿para quién es este juicio? Yo pregunto. Que el rapto solamente se llevará a los cristianos fieles, a las personas que en verdad guarden, estén fieles en la vida de Dios. Sí. Mas los que se quedará, pues son los que pasarán esta gran tribulación que nunca jamás ha habido una así. ¿Quiénes son los que se quedarán? ¿Mm? Los impíos. ¿Y quiénes son los impíos? Se quedarán los que son cristianos, pero que no viven conforme a la palabra, que solo dicen creer o conocer, pero no lo practican, no lo llevan a cabo. Y se quedarán aquellos que nunca quisieron creer, aquellos que nunca les importó Dios. Entonces, para ellos será este juicio que vendrá sobre la tierra. Ha de ser muy lamentable, ¿no? Porque si los justos de Dios van a ser sacados de este mundo, significa que Dios juzga que no es correcto, no es justo que ellos participen de los juicios que vendrán sobre los impíos, los pecadores. No es justo que ellos sufran eso. Pero sí considera que es justo que lo sufran aquellos que conociéndolo no se consagraron a Él. Dios considera que es justo que ellos sufran este juicio, este castigo tan tremendo. Ha de ser muy lamentable quedarse, hermanos. Ha de ser muy lamentable, porque Jesús dijo que habrá gran tribulación, la cual nunca existió en el mundo, ni volverá a existir, será única en la historia humana. ¿Cómo será entonces el dolor? ¿Qué dolor habrá? ¿Qué cosas sucederán en este periodo? Donde Jesús dijo que nunca ha sucedido un sufrimiento así, ni lo habrá después, será único. ¿Y qué porcentaje de la iglesia se irá con Cristo realmente? Según Angélica Zambrano, en su testimonio revelación del rapto y el infierno, dice que Jesús le mostró muchas iglesias, le dijo, mira, ahí hay 1000 congregantes, pero de ahí no se va a ir ninguno conmigo. Ahí hay 2000, no se irán. Y dice ella que Jesús, con lágrimas en sus ojos, ella pudo ver que lloraba y dijo, solo el 20% de la iglesia será arrebatado. Eso significa que a nivel mundial el 80% se quedará. Y Dios tenga misericordia de nosotros, pero probablemente tú y yo estemos en ese 80%. Probablemente. Porque dice la Sagrada Escritura que en aquel lugar no entrará algo que tenga mancha y arruga. Y que en aquel lugar no entrará alguien que no sea santo, porque dice que sin santidad nadie verá al Señor. Es una tarea, escúchame, es una tarea, un desafío que tenemos como cristianos de vivir la palabra al 100% para poder calificar, ir en el arrebatamiento. ¿Esto te impresiona? A los discípulos les impresionó y le preguntaron a Jesús, le dijeron, Señor, entonces, ¿quién podrá ser salvo? El Señor contestó, lo que es imposible para los hombres, para Dios todo es posible. En otro versículo dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán.
Jesús dijo en otra parte del Nuevo Testamento, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y escucha bien, eso nos debe hacer temblar. Dijo, porque en aquel día muchos le dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Y dice que Él contestará y les dirá, ¿qué? Apartados de mí, obradores de maldad, no los conozco. Y dice, porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de mi Padre, sino el que hace la voluntad de Él. Esto nos da a entender que podemos tener muchas cosas buenas como cristianos y sin embargo no estar calificados para ir en el arrebatamiento. Será lamentable quedarse en ese momento que está por suceder. No lo tenemos muy lejos ya. Ok, dice que el rapto es el tiempo en que los cristianos fieles, ¿qué? De repente serán arrebatados. Será impresionante este acontecimiento. En fracciones de segundo. Un abrir y cerrar de ojos, dice. Serán arrebatados de este mundo para estar con el Señor Jesucristo. Una fracción de segundos antes del rapto de los cristianos vivos será la resurrección de aquellos cristianos que han muerto en Cristo. Primero, según el apóstol Pablo, primero los muertos en Cristo. Al sonido de la trompeta de Dios, se levantarán de las tumbas. ¿Quién se levantará de la tumba? Si el cristiano cuando muere parte luego para estar con Dios en el tercer cielo, en el paraíso. Cuando el cristiano muere, en ese momento su alma parte al paraíso, al tercer cielo. Entonces, ¿quién se levantará de la tumba si de por sí él ya está en el paraíso? Ahí se confunden algunos. Dicen que el cristiano cuando muere, su alma queda en su cuerpo, como dormida, esperando el día de la resurrección para que salga de la tumba. Lo dicen los sabáticos y algunos otros grupos heréticos o sectarios. También dicen que el infierno no existe. Pero la Biblia nos dice que su alma está en el paraíso. En el momento que muere, en ese momento al infierno o en ese momento al paraíso. Pero hay una promesa en la Biblia que este cuerpo, según el apóstol Pablo, será transformado. Este cuerpo corruptible, mortal, será transformado en un cuerpo angelical. Y hay una promesa que este cuerpo ha de resucitar. Dice Pablo, y tú dirás, ¿pero cómo? Aquellos que han muerto cientos de años, que de ellos ya no existe según nosotros ni el polvo. ¿Cómo resucitarán? Si el polvo de cada cuerpo estuviera regado en los 4 lados de este planeta, a Dios, ¿qué le cuesta dar una orden y traer cada molécula a donde quiera que se encontraran para unirse y resucitar el cuerpo? ¿Qué le cuesta a Dios? La Biblia dice que este cuerpo ha de resucitar. Y efectivamente la palabra de Dios nos habla de que este cuerpo será resucitado. Amén. Ahí les dejo algo en qué pensar. A ver si con esto te metes a estudiar un poco sobre este tema. Porque todavía hay más interrogantes. No me preguntes. ¿Ok? Te lo dejo que lo estudies.
¿Qué más dice ahí? Una fracción de segundo antes del rapto de los cristianos vivos, antes de eso será la resurrección de los cristianos que han muerto en Cristo. En el cielo o en la atmósfera de la tierra o en el espacio, ellos serán juzgados ante el tribunal. ¿Quién van a ser juzgados? Ante el tribunal de Cristo para ser recompensados por sus obras. ¿Quiénes van a ser juzgados? Yo pregunto. Ajá. ¿Y después qué va a suceder? No, después de que sean, ¿para qué los van a juzgar? Para darles según lo que hayan hecho. Nos da la referencia de 9 Corintios 3:10, 9 Corintios 5:10, donde habla del tribunal de Cristo. Y si alguien hizo malo o hizo bueno, ¿qué le van a dar? ¿Para qué los van a juzgar, Ana? ¿Cómo que se ganarían? ¿Alguien se habrá ganado el infierno ahí? ¿Sí o no? Serán juzgados para ser recompensados, no para condenación. Serán juzgados para que reciban sus recompensas. ¿Sabías que hay una recompensa para ti? Yo solo con que me dejen entrar y aunque ya no me toque recompensa ya. Eso es lo que yo pienso. No, ¿recompensa de qué? Si no merezco nada, al contrario, debo agradecer que se me permite servir. Pero Dios, como es justo, dice, no. Aquí te voy a premiar cada segundo de tu vida que invertiste en mi obra o en mi palabra. ¿Nos va a premiar? Bueno, Señor, tú sabes lo que haces. ¿Quién soy yo para decirlo? Pero te lo digo que yo no creo merecerlo. Lo recibo porque tú así lo decides. Para eso serán juzgados. Ve por favor en tu Biblia, 2 Corintios 5:10. Ajá. Vamos, en voz alta, por favor. 2 Corintios 5:10, en voz alta. Ok. Vamos a 1 Corintios 3, 10, 15. Primera Corintios 3, verso 10, 15, ¿cómo dice? Esos dos versículos te dan la interpretación de lo que será el tribunal de Cristo.
y te habla de lo que se nos va a juzgar y de lo que se nos va a premiar. Pero hay algo muy lamentable, dice que hay algunos que realmente su trabajo finalmente no va a ser de mucha retribución. Y te da a entender que si a duras penas logrará él salvarse sin alcanzar recompensa. Está difícil. Mateo 24, 29, ¿qué dice? En voz fuerte. Durante ese tiempo, por 7 años, los que quedan en la tierra serán, ¿qué? Sometidos a la prueba más tremenda de sus vidas, en aquel periodo más fatal de toda la historia de la humanidad, el tiempo de la gran tribulación. ¿A qué se refiere? Se refiere que mientras en el cielo hay 7 años que se celebran las bodas del Cordero, que se premia las obras de cada cristiano, mientras eso sucede allá 7 años, aquí abajo serán 7 años difíciles para la humanidad. Ok, vamos a pasar a la página 44. Página 44. Ajá, por favor, en voz fuerte, ¿qué dice? Amén. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 17. Y ahí nos describe cómo será este acontecimiento. Y nos hace mención que nosotros tenemos una esperanza, no somos como los que no tienen esperanza, sino nosotros tenemos una esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que ¿qué? A los que durmieron en él, se refiere a los que murieron. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, ¿qué? No precederemos a los que durmieron, sino que primero los que están muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con Él. Ahora, ¿qué sucederá con nosotros? Estaremos vivos. No veremos muerte. Al igual que ¿quién de la Biblia? Ayúdame. Al igual que Enoc. ¿Quién más? ¿Quién más? Enoc y Elías, que fueron arrebatados y nunca más los encontraron. Nadie supo de ellos. Sorprendente que Elías se haya ido con todo y zapatos al cielo. ¿No te sorprende? Seremos arrebatados y seremos transformados. Seguimos con la siguiente referencia que dice.
¿Cómo lo dice el apóstol Pablo? De esta manera dice, he aquí os digo un misterio. Nótalo. No todos dormiremos, pero ¿todos qué? ¿A qué se refiere que no todos dormiremos? No estaremos muertos todos. Pero nota lo que dice, pero todos, incluyendo a los muertos, ¿qué? Seremos transformados. ¿En qué tiempo? ¿Al final de qué? Al final, a la final. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. A la final trompeta. ¿Quién entiende lo que significa la final trompeta? Hay quienes la confunden con las trompetas del Apocalipsis. Dicen la última, son 7 trompetas. Cuando se toca la número 7, hay quienes están predicando y enseñando eso. ¿A qué se refiere que la final trompeta sucederá el arrebatamiento? Pero ¿por qué final trompeta? A la final trompeta. En todo caso diría al sonido de la trompeta. Pero si hay una final trompeta quiere decir que hubo otras antes. Bueno, la cultura hebrea nos da una luz acerca de esto. La cultura hebrea acostumbraban tocar la primer trompeta para ir a pedir a la novia. Se tocaba la primer trompeta. Iba a pedir a la novia, el novio llevaba el contrato, llevaba la dote, que a veces era en especie, o era en oro, o era en plata, y el padre cobraba la dote. Decía, ¿quieres a mi hija? Era la cultura de ellos. ¿Quieres a mi hija? ¿Qué cuánto ofreces? Prácticamente la vendían. Entonces era parte de la cultura. Todos los pretendientes tenían que ofrecer algo al padre de la novia. Y si él estaba de acuerdo, aceptaba. Y si no estaba de acuerdo, no aceptaba. De igual manera, Cristo, cuando él pide a su novia, él tuvo que dar la dote también para adquirir a la novia. ¿Y qué es lo que dio? Su vida. La compró, por eso usa el término, la palabra que dice que Cristo compró a su iglesia. La compró con su sangre, dio la dote y después hizo el contrato. Llevaba el novio, llevaba un contrato con el padre. Si el padre de la muchacha aceptaba, llamaban a la joven, le preguntaban si ella quería ir con él. Algunos padres, algunos eran posesivos y decían, te vas con él, quieras o no quieras. Algunos le preguntaban, decía ella sí. ¿Okay? Firmaban el contrato de matrimonio. Acuérdate que se había tocado una trompeta. Regresaba a casa el novio. Antes de eso tomaban una copa de vino los dos, novia y novio, que representa la Santa Cena. Jesús dijo, no volveré a tomar del jugo de la vid hasta que lo vuelva a tomar allá en la casa de mi Padre. Lo tomaban ellos, no volvían a tomar vino hasta el día de la boda, cuando la novia llegaba con su padre a la casa del padre del novio. Se iba el novio y la cultura hebrea decía que era un año que tenía que esperar el novio para regresar por su novia. No se veían, El noviazgo del mundo, que incluso los cristianos lo practican hoy en día, no es bíblico. Los novios se comprometían, no se andaban escondiendo por ahí a las escondidas. Ellos se comprometían y firmaban de una vez el contrato de boda. En Cristo no hay noviazgo, hay matrimonio. Firmaban el contrato
Esperaban que transcurriera un año. Cuando llegaba el año, podían ser un mes antes, días antes, 11 meses, 3 días por decir. La novia sabía que ya podía venir el novio en cualquier momento, porque no había un día exacto. Le preguntaban al novio, le decían, ¿cuándo es tu boda? Decía, no lo sé, solo mi padre lo sabe. Porque no había una fecha exacta y el padre era el único que tomaba la decisión de cuándo se llevaría a cabo la boda. El padre veía que el hijo estuviera listo, que tuviera la morada para la novia, que estuviera todo listo, entonces de repente el padre decía, ya, ve por la novia. El hijo no sabía. Mira, la cultura hebrea es una viva ilustración del arrebatamiento. Entonces el novio podría ser días antes del año o podía ser días un poquito después del año, pero era un año promedio. Cuando el padre decía ve por la novia, se tocaba la segunda trompeta, que se le llamaba la trompeta final. Se tocaba la final trompeta, eran dos, una para pedir a la novia y la otra para ir por ella cuando se cumplía ya el tiempo aproximado. Por eso Pablo dice que se tocará la final trompeta, de acuerdo a la cultura hebrea. En el cielo se lleva a cabo algo similar a lo que sucedía aquí en la cultura hebrea. De hecho, la cultura hebrea era un prototipo de las cosas como se manejan en las bodas del Cordero. Se tocará la final trompeta. Vuélvelo a leer una vez más. ¿Quedó claro? Ok, continuamos. Todos juntos. Sí. Ajá, continuamos. ¿Qué es qué? Hasta ahí nada más. ¿Qué nos está diciendo el autor de nuestras notas? Que muchos, dice, exceden ¿qué? El límite de la ignorancia. Porque la iglesia o las iglesias, pastores y ministros, teólogos incluso, confunden el arrebatamiento ¿con qué? Con la segunda venida, y de hecho lo predican así. Y aquí nos aclara que realmente lo que le hace falta al pueblo es conocimiento, por eso perece. Continuamos, ¿qué más dice adelante?
Ok, ahí te muestra cómo va a suceder el arrebatamiento, cómo se va a manifestar. Ahora vemos cómo sucederá su segunda venida. Continuamos. Amén. En el arrebatamiento, Él no desciende a la tierra, Él se queda en las nubes. En la segunda venida, Él colocará sus pies ¿en dónde? En el Monte de los Olivos. ¿Sabes cuál es el Monte de los Olivos o qué sucedió en el Monte de los Olivos? En el mismo lugar donde Él ascendió al cielo, ahí regresará nuevamente. Quiero que sepas que no es muy grande. El área donde Él ascendió ha de tener estas dimensiones, yo creo menos. Lo tienen cercado. Y no es un monte realmente, yo creo que los cerritos que vemos aquí alrededor son grandes, son cerros. No son cerros, son pequeñas lomitas. El Monte de los Olivos es una lomita. Monte de los Olivos. Bueno, hay otros montes más ahí. Es sorprendente que en el mismo lugar donde Él asciende, en ese mismo lugar regresa. ¿Por qué precisamente ahí? Y dice que cuando Él ponga su pie en el Monte de los Olivos, se abrirá. El Monte de los Olivos está a una distancia, unas 2 cuadras, de los muros de la ciudad antigua. La ciudad antigua está amurallada. Hay puertas, la puerta de Damasco, la puerta del pescado, varias puertas que sale de la ciudad antigua. Y el Monte de los Olivos está a unas 2 cuadras. Sales y empieza la cuesta arriba, que no está muy alto. Unas 2 cuadras, ahí está. Se abrirá y se hará un valle. Un valle es una planicie. Va a entender que ese monte desaparecerá y se formará una planicie. Hay muchas cosas ahí. Otro día hablaremos acerca de eso, no tenemos tiempo. Hay muchas cosas que hay ahí. Cuando leo esto me pregunto, ¿qué irá a suceder con todo eso que está ahí? Que Dios les bendiga. Esta fue una clase más de escatología número 18. Y estamos viendo la diferencia del arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Tarea. La tarea es que debemos de leer la página 45, 46, 47 y 48. De la 45 a la 48. Léanlo, subrayenlo, porque a la próxima clase les dejaré una gráfica de esto, de la diferencia del arrebatamiento y la segunda venida. Así que es importante que lo lean. Eso es todo por hoy. Dios les bendiga.